Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar de la era post-lacaniana. Y bueno, decir, esto puede implicar la expulsión, la proscripción y que te excomulguen de una universidad o de un instituto, etcétera, porque Lacan es muy fuerte. Lacan es un personaje que después de Freud, y podemos equipararlo a Marx, Gandhi, los grandes de la historia, ¿no? Pero, sin embargo, vos sabés que siempre el gato ronronea, como decía Miller, respecto del síntoma, y siempre viene algo que reacomoda toda la gestalt de saberes consagrados, ¿no? Paradigma, anomalías, crisis, revolución científica, neoparadigma. Pero, a ver, esto es muy grandilocuente, tal como lo estoy diciendo, pero sin embargo, vos podés llevarte un par de meses para saber el significante en Lacan, que proviene de Saussure, el signo rompió el signo, fíjate vos, pero no rompió ningún signo porque en verdad Saussure, el Saussure que conocemos nosotros no es el Saussure verdadero, porque el signo, significante, significado, lengua, lenguaje y habla, ese libro, curso de lingüística general, ¿sabe qué era eso? Un resumen de sus alumnos. Entonces, en verdad, a lo que se dedicaba el maestro Saussure, que no escribía, en esa época no escribir era una manera tiránica de remitir a escribirte algo, escribilo, escribilo. Bueno, claro, es también parte de esto psicoanalítico, ¿no? Porque Saussure investigaba los anagramas o texto dentro del texto, lo escrito dentro de lo escrito, ¿no? Y de eso parte, además de otros conceptos de inconsciente social, parte el socioanálisis. El socioanálisis o psicoanálisis socioanalítico es post-lacaniano, ¿sabes por qué? No en el sentido de invalidarlo a Lacan, sino que tal vez sea complementarlo también, porque parte de un inconsciente social, sin duda que, y vos me dirás, claro, te leíste a Hume, no es el inconsciente colectivo, que Mazzotta lo criticó en el 70, Mazzotta decía que Hume asentó la causalidad en el arquetipo que patea la causa a los ancestros, al pasado, son potenciales heredados. Y el significante no, el significante alude a la causalidad psicógena, ¿no? Si valga el término en esta época, ¿no? Entonces, en este sentido, el inconsciente social lo encontramos en el lenguaje, pero en el lenguaje también encontramos la otra cara, la cara subjetiva del inconsciente subjetivo que estudió Lacan. Sí, Lacan estudió a ese sujeto y su forma singular de goce, de fijación, de estructuración, de programación, decimos en socioanálisis. Y es la cara subjetiva de lo que desde lo social llamo inconsciente social, con Erich Fromm y otros autores. O Moreno también, el coinconsciente social. Ese inconsciente común que decía, que sostenemos juntos a través de efectos de significación. Decime vos, ese imaginario que estudió Castoriadis, ¿en dónde asienta? Si vos haces la exégesis, para nosotros del socioanálisis, el imaginario es el efecto imaginario del inconsciente social. Mirá vos cómo lo solucionamos ese tema. Y el inconsciente social son significantes compartidos, símbolos que comparte un grupo, una institución, una clase social, una misma sociedad, y que habla del espíritu, por ejemplo, del capitalismo, que creo que es lo que Weber intentó graficar, y que también comparte una Weltanschauung, es decir, una cosmovisión, una lógica social. Esa lógica social capitalista en donde vivimos es acumular propiedad privada. Hasta la mujer cree que es propiedad privada, por eso las maltratan, porque este orden forcluido de cosas, el término de Lacan, significa psicotizado, no advenido a una realidad compartida. Y acá hablamos de forclusión social, no solo para que vos seas sujeto parecido a tu papá
inscrito en un linaje gracias a la operatoria de la metáfora paterna, sino que acá es forclusión social no advenido a lo social, el discurso compartido. Y eso significa romper todo eso, el Edipo primitivo de la familia. Es el salto cualitativo, es el inconsciente social. Cuando se concatenan los inconscientes sociales, yo soy muy repetitivo en esto, cada inconsciente es el hidrógeno y el oxígeno, que son gases, pero cuando lo unís, eureka, agua. Bueno, así emerge como emergente simbólico el inconsciente social, que tenemos que interpretar porque es la causalidad social, simbólica, implícita, velada, oculto, como discurso amo que programa, determina, dirige, manipula la colonización mental, se infiltra en todos los intersticios de la sociedad. Incluso permite lo permitido y lo no permitido, como diría Foucault del inconsciente de los científicos. Los científicos tienen todo un inconsciente social que tienen lo que investigan y lo que no. Casualmente lo ideológico a veces no investigan, porque eso va para lo político. Y el psicoanalismo de Castel es un viejo libro de los 70, también hablaba del inconsciente social, así como te lo digo. Yo atesoro el libro que tenía Pavlovsky, lo compré por Mercado Libre, tiene el sello del Tato Pavlovsky, el psicoanalismo, ¿no? Qué bueno. Bueno, entonces este inconsciente social del psicoanálisis es todo eso social que determina esta práctica, este discurso, esta técnica o esta ciencia. Lacan dice que no es ciencia. Bueno, entonces, este inconsciente social para Freud tiene tres características. Se constituye por zonas de represión conjunta, es decir, cosas que conjuntamente no hablamos por miedo, por angustia, por temor, porque hubo represión social, porque hay un estado represivo o una cultura represiva que determina qué es lo que se habla o no. También habla de tabúes sociales, o sea, lo prohibido, las reglas sociales, lo permitido y lo no permitido. Y finalmente es una lógica social con sus categorías lingüísticas. Cuando ya te insertaste en ese discurso que dice Lacan, también estás entrando en el gran otro del inconsciente de Lacan. Yo llamo el otro social del inconsciente de Lacan, el gran otro de Lacan, porque es un anagrama social que lo encontramos en el discurso. ¿Qué significa esto? Que es efecto discursivo, es decir, diacrítico. Los significantes sociales se concatenan y emerge algo perteneciente a una clase social. Te doy un ejemplo. En su casa es papá, esposo, habla, maneja representaciones y creencias vinculadas a la familia, pero cuando habla con su patrón, allí él muta porque se presenta como trabajador, como asalariado, y allí entran determinaciones de tipo social, capitalista, el orden productivo, es decir, el engranaje productivo, se transmuta y él como esclavo a veces valida o no esa plusvalía que produce. Entonces allí también hay procesos socioeconómicos inconscientes, el inconsciente dialéctico que llamó Engels al pasar, o el inconsciente histórico por Rosa de Luxemburgo. Es el inconsciente compartido, es decir, patrón y obrero en una dialéctica sutil y concreto, pero lo concreto desde el socioanálisis no es literal, se sostiene en una metáfora simbólica inconsciente, o sea, la literalidad ingenua de los materialistas terminan en el naturalismo. Bien, entonces te puedo seguir hablando de lo que es el inconsciente social, pero es el gran otro social de lo subjetivo, y esto cambia todos los paradigmas. En psicología social tienen que cambiar al estudio del inconsciente social, porque ese es el objeto social per se, implícito, la interpsiqui, el transpsiquismo, la transsubjetividad, la intersubjetividad, el sujeto social. Entonces, en este sentido, a todo esto es lo que yo llamo post-lacanismo, porque superamos ese sujeto acotado a un Edipo también circunscrito a la microcultura familiar, para salir previamente al campo lingüístico. El inconsciente lingüístico que llamé en el Socionalista, es un libro mío, porque en el lenguaje, al hablar, es donde salen ideologías, creencias compartidas, tabúes sociales, la diacronía
sintetizado allí en la sincronía del discurso, en la sincronía significante que emerge, significaciones sí, también subjetivas, pero también sociales. Y en esto creo que completamos a Lacan, por eso le llamo la era del post-lacanismo. Te invito a seguir mis ideas, mis libros en distintas áreas. Yo soy muy concreto, ahora estoy trabajando el tema de violencia de género a través de cursos, operadores, etcétera. Así que es un honor pertenecer al campo de los investigadores de fronteras, esos investigadores que se financian solo, proscriptos, que en las instituciones nadie los atiende, el investigador del margen, ya por un orden que sin duda hay una lógica, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es investigar, eso es amar la investigación cuando no te tienen que financiar, así que, y bueno, nos vemos.